Bienvenidos a esta Practia Talk. Vamos a compartir un segundito la presentación y empezamos. Bien, perfecto. Mi nombre es Miguel Alastre y el título de esta conferencia es Generando Valor con los servicios de IT de sistema. Generar es una explicación de los fundamentos de arquitectura empresarial. Bien, ahora mismo, por el tema del coronavirus, hay en riesgo, de acuerdo al Instituto de Labor Mundial, 195 millones de empleo en riesgos. 195 millones, un número tremendo, ¿no? Eh, para que tengan una referencia, representa toda la capacidad laboral de Estados Unidos, de hecho más. En Estados Unidos la masa laboral son 170 millones, por lo que a nivel global, si estos 195 millones se llegara a realizar, sería básicamente como dejar sin empleo a Estados Unidos directamente. Otra referencia es la mitad de la fuerza laboral de los países que forman Latinoamérica, LATAM. Em, la población laboral son casi 400 millones y si se pone en riesgo estos 195, es como si la mitad de los países de Latinoamérica estuviese de repente sin empleo. Esto es básicamente porque ahora los negocios, en vista de esta cuarentena y las políticas de estar en casa, eh, bueno, va a haber mucho menos ingresos para las empresas, entonces la única opción que les queda es reducir los costos operativos y una manera de reducir los costos operativos es reducir la mano de obra, digamos. Entonces, este número significa un desafío bastante importante para los negocios y la manera de crecer la economía, el desarrollo de la economía. Desde el punto de vista de sistemas, este es un reto tremendo porque tendría que el área garantizar los servicios y en lo posible potenciar nuevas maneras de ingreso al mismo tiempo de evaluar los costos de mantener los servicios y reducirlo al mínimo posible, ¿no? Todo esto con el aras de mantener la operación de la empresa eh, incluso este número de 195 millones, optimizarlo y que sea lo menos posible, ¿no? Entonces, desde sistemas, optimizando los costos del negocio y potenciando nuevos ingresos, estaríamos colaborando para reducir estos 195 millones. Bien, en ese sentido, vamos a desarrollar lo que tiene que ver con arquitectura empresarial, cómo con esta práctica podemos entender el portafolio de servicios de sistemas de IT y cómo podemos colaborar, cómo podemos impulsar la productividad y la rentabilidad de los negocios, ¿no? Vamos a pasar de ser un departamento que mantiene los equipos, hacer backup de los datos, que no logró accesar al internet, etcétera. Vamos a pasar de ser un área de soporte a un socio estratégico en el que el papel va a ser fundamental para encontrar nuevos modelos de negocio y optimizar costos no solo de sistemas, sino de otras áreas también, ¿no? Con el portafolio de servicios que vamos a comentar ahora. Bien, les había comentado inicialmente acerca de los empleos que están en riesgo, ¿no? Entonces, estos empleos vienen básicamente de lo que son empresas, ¿no? Negocios. Y los negocios se comportan como un vehículo, ¿no? Van de un punto A un punto B. eh,
con una visión estratégica utilizando los recursos y cada uno de los sistemas de la empresa, digamos recursos humanos, finanzas, operaciones, ventas, se comporta como si fuese un sistema de un vehículo. El motor sería la venta, el combustible sería otra parte y la suspensión, las ruedas, de manera que cada departamento tiene una función fundamental en lo que es llevar el negocio de un punto a un punto B. Por otro lado, desde el departamento de sistemas está desde hace muchos años la perspectiva de que sistemas son este tipo de personas desarrollando código y dando soporte al internet, soporte a las aplicaciones, etcétera, ¿no? La intención con este tipo de conferencias es generar, eh, colaborar en generar el cambio de un departamento que solamente atiende requisitos técnicos y requerimientos a hacer un socio de negocio con un puesto en la mesa en el cual con el conocimiento y las herramientas para manejo de grandes volúmenes, por ejemplo, de información, por ejemplo, Big Data, se puede encontrar nuevas oportunidades de negocio para impulsar ingresos y reducir costos. Entonces, la idea es no solamente atender requerimientos de impresión, la impresora se trabó, se tildó, me falta un cable, necesito un monitor adicional, sino eh, entender cómo desde el portafolio de aplicaciones, de servicios, de la infraestructura, se puede impulsar los objetivos estratégicos, cómo desde el uso de aplicaciones se puede colaborar con el departamento de compras o con el departamento de ventas para, apalancados en el conocimiento técnico, digamos, de cada área y las capacidades técnicas de sistemas de IT, se puede multiplicar las funcionalidades disponibles para estas funciones y así alcanzar lo que estamos buscando inicialmente, ¿no? Que es colaborar a que el negocio no solo se mantenga a flote, sino que siga siendo rentable, ¿no? Para cumplir con las expectativas del negocio, ¿no? Desde el punto de vista de aumentar ingresos, reducir costos. Aumentar ingresos y reducir costos. Bien, en ese sentido, la conferencia va a tener tres partes. Una parte vamos a establecer un escenario, luego vamos a proponer una solución y de qué se trata, y por último vamos a dar el detalle de los beneficios de, de los beneficios de este método de trabajo. Bien, el primer punto, escenario. Eh, Les cuento un ejemplo hipotético, ¿no? Aunque no es tan hipotético últimamente. Estas tres personas, tres grupos de personas o tres sujetos, o 330, representan, quería mostrar que eran la infraestructura virtual, digamos, de un negocio hipotético, ¿no? Em, Vamos a decir que este negocio tiene una parte física donde están las notebooks y las PC y otra parte virtual para acceder remotamente a los recursos. Este negocio, eh, usualmente los recursos virtuales estaban como asignados al departamento de sistemas, porque el departamento de sistemas inicialmente es el que está como eh, más con la práctica, digamos, más experimentada en el trabajo remoto. Entonces, usualmente en este negocio, la parte de remoto, acceso remoto, lo maneja para los proyectos y las operaciones de sistema. Bien, recientemente resulta que en este negocio hay una infraestructura para tres grupos de personas y surge el gerente digamos, de compras viene y hace una solicitud de que yo creo que esto del coronavirus va a complicarse un poco y por si las dudas, vamos a habilitar unas máquinas virtuales
para el equipo de trabajo y así nos adelantamos y evitamos el caso de que tenga que parar la operación. Bien, luego el departamento de compras viene y dice, bueno, ya que de administración están adelantándose a eso, es oportuno que nosotros también nos preparemos para lo que viene por delante. Luego, recursos humanos, bueno, ya que estamos en esto, vamos a aprovechar la oportunidad para flexibilizar la política de estar presente en la oficina. Ingeniería, bueno, no es necesario que estemos todos los días, podemos manejar partes de las funciones desde casa. Legales, ¿me entienden, no? Legales, la parte de proyectos y así sucesivamente fueron creándose requerimientos de escritorios virtuales para esta empresa. Entonces, este gerente de sistemas tenía la necesidad entonces de generar la infraestructura de respuesta a estas solicitudes. Entonces, se vio la necesidad de, en primer lugar, correr con las licencias de las máquinas virtuales, asegurarse de que los discos, de que haya la capacidad de almacenamiento de CPU y de disco, y así sucesivamente, ¿no? Pero no solamente que puedan acceder a las virtuales, sino también las licencias de estas aplicaciones que se requieren para este tipo de operación. No es igual un conjunto de licencias on-premise que unas licencias cloud. Y así sucesivamente, este tipo de gestión se va complicando al punto de que el responsable pasa a estar gestionando apresuradamente, apagando fuegos por aquí y por allá para mantener y garantizar los servicios en la medida de lo posible, ¿no? Corriendo de aquí para allá, asegurándose de que se cuente con la infraestructura, de que los servicios de conexión, de electricidad, de mantenimiento, etcétera, todo esté eh, a, a punto, ¿no? Entonces, en este tipo de escenario donde hay que estar, es necesario malabarear con los recursos disponibles, muy fácilmente, si se percatan de los 3 de estas 10, no sé, de esta cantidad de recursos que se necesitan, son los 3 fueron, digamos, gestionados proactivamente, ¿no? Entonces, este sentido de la gestión reactiva hace que probablemente se escape algún servicio, algún certificado que se traduzca en una parada en el servicio, ¿no? Si perdemos visibilidad de lo que requiere de ingeniería, por ejemplo, en el flujo de algún material, se pierde visibilidad de los ingresos que se están percibiendo en ese sentido. Y así por otros aspectos, ¿no? Si se pierde servicio para los departamentos de legal, es posible que se incumpla con algún contrato y así sucesivamente. De manera que esta gestión reactiva en este escenario actual parece ser bastante estresante y no solo eso, sino que a la final la respuesta es más lenta de lo que se espera, ¿no? Y en un entorno donde se tiene que dar respuestas rápidamente, es posible que se pierdan oportunidades por no tener una velocidad de respuesta de acuerdo a las expectativas del cliente o de los otros departamentos. Entonces, en este sentido, surge una solución que es una manera de ver la gestión de sistemas que se conoce como arquitectura empresarial, ¿no? Es básicamente una visibilidad del portafolio de servicios tomando en cuenta la visión estratégica del negocio y cómo desde distintas aristas que ya vamos a detallar, empujamos en el mismo sentido. Parte de la estrategia del negocio, ¿no? Inicialmente es, como lo había dicho, de los 195 millones, es impulsar ingresos y reducir costos, ¿no? Entonces, para eso las empresas utilizan
Básicamente se trata de estos dos puntos, ¿no? Teniendo en cuenta también los intereses de otros stakeholders y el cuidado del medio ambiente, digamos. Entonces, de ahí se desprenden un conjunto de estrategias en las cuales, para las cuales se necesita un conjunto de servicios para alcanzar este punto, ¿no? Bien. En la arquitectura empresarial se desglosa esta estrategia en 4 aristas, ¿no? O 4 perspectivas, 4 dominios, ¿no? En primer lugar, eh, negocio, desde el punto de vista de negocio, cómo los procesos, la organización y las personas interactúan para ofrecer una función de negocio que vaya de acuerdo a esta estrategia. Una función de negocio puede ser la venta, eh, venta y administración de los ingresos, por ejemplo, digamos, ventas. Entonces, en esta perspectiva, se analiza las ventas, cuáles son los procesos que involucran la venta, cuáles son los departamentos de la organización que participan en este proceso y cómo las personas interactúan en estos procesos y en estos departamentos para eh, alcanzar esta función de negocio, que es la primera. Bien. En segundo lugar, está el dominio de la información, la data. Acá vamos a gestionar todo lo que tiene que ver con data management desde el punto de vista de adquisición, procesamiento y análisis. em, También dónde está almacenada la información, el tipo de base de datos, las versiones, este tipo de información técnica acerca de la data que se necesita para gestionar estos procesos de negocio del primer cuadrante. En tercer lugar, el punto de vista de las aplicaciones. eh, ¿Cuál es el uso de esta información? ¿De qué manera se está consultando? ¿De qué manera se está utilizando para utilizar estas funciones de negocio? Y por último, la tecnología eh, que representa la parte técnica y tecnológica, disculpen la redundancia, que tiene que ver con hardware, software, network, el tema de electricidad, backup, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con tecnología. Desde el punto de vista de hardware sería la infraestructura física o virtual. Desde el punto de vista de software sería el portafolio de aplicaciones, el software que se necesita para utilizar la data disponible para las funciones de negocio que describimos al principio. Y ya la parte de redes y lo demás, bueno, se controla y se visualiza para garantizar de que estos procesos, esta información y las aplicaciones estén soportadas por una infraestructura acorde a las necesidades, que no esté ni sobredimensionada ni subdimensionada, ¿no? La idea es planificar, ver cómo la infraestructura está soportando estos servicios y cómo se utiliza la información para optimizar la función de negocio que mencionamos al principio, ¿no? Todo esto enmarcado en lo que es la estrategia del negocio, sin perder de vista eh, que el objetivo de los negocios es perdurar y generar, satisfacer las expectativas de los interesados. Bien, el resultado de este tipo de gestión es pasar de un punto eh, en el que tenemos unas aplicaciones que sean A, B o C, cualquier cantidad de aplicaciones, y pasarlas a través de un tamiz. Y con este tamiz generamos este tipo de gráficos, este tipo de información en el cual pasamos de un portafolio de aplicaciones, digamos, desordenadas, tal vez con funcionalidades repetidas, con licencias adicionales, con equipamiento que no es suficiente, etcétera, a este tipo de gráfico que muestra el valor y la calidad de la solución, ¿no? Aquí vamos a tener 4 cuadrantes. En el cuadrante de superior a la izquierda
Utilizamos el framework de Gartner usualmente para esto, que se llama TIME, que son cuatro letras, TIME, que es el primer cuadrante es tolerar, de arriba a la izquierda. El de arriba a la derecha es invertir, es el que tiene mayor valor y mayor calidad. En el cuadrante de abajo, invertir, porque tiene mayor calidad, perdón, mayor valor, genera mayor valor, pero tiene poca calidad. Entonces, habría que migrar a una versión mejorada, y en el cuadrante bajo valor y baja calidad, que es eliminar. Entonces, el resultado de esta, uno de los resultados de esta metodología de trabajo de arquitectura empresarial es tener visualmente el portafolio de servicios, de aplicaciones y la infraestructura de esta manera, para evaluar cuáles vale la pena, en cuáles vale la pena invertir, cuáles son las migraciones que están pendientes para planificarlas, y cuáles son las aplicaciones que se requieren desinstalar o eliminar, desusar y sacar del portafolio en la medida de lo posible, ¿no? Todo esto para optimizar el uso de los recursos y no perder de vista a maximizar ingresos y reducir costos. Bien. Este es digamos, la técnica central de la arquitectura empresarial. Este modelo de 10 pasos, de 10 etapas, que se llama Architecture Development Method, método de desarrollo de arquitectura, y básicamente trata los aspectos que les había dicho, los 4 aspectos que les había dicho inicialmente, de acuerdo a lo que vamos a decirle ahora mismo, ¿no? Les indico rapidito. La fase preliminar indica la necesidad de evaluar la infraestructura, los servicios de sistema, perdón, y se obtiene cuál es el objetivo de este proyecto de arquitectura. Es lo que justifica el lanzamiento de este proyecto. La fase A, visión, ahí se aclaran las expectativas de los interesados, se documentan las expectativas, el objetivo y cuáles son las definiciones que se requieren para cada objetivo. En la fase B está la primera parte del cuadrante que le dije anteriormente, de la arquitectura de negocio, cuáles son la parte de la organización, las personas y los procesos que participan. ¿Dónde estamos desde ese punto de vista y hasta dónde queremos llegar? Punto de vista C, la fase C, información. Arquitectura de sistemas de información indica la unión de lo que es la data y aplicaciones. De qué manera se va a gestionar se está gestionando la aplicación y cómo se quiere gestionar para alcanzar los objetivos. La tecnología, bueno, revisamos el hardware y software y otros requerimientos técnicos para alcanzar la fase B y C. Ok, luego de estas fases que hemos corrido hasta ahora, se identifican oportunidades, que es la fase siguiente, y soluciones con, por ejemplo, el gráfico que les comenté anteriormente. ¿Cuáles son, de la parte de vista desde la fase de B de negocio y de información y de tecnología, dónde están las oportunidades para invertir, para migrar, para desinvertir, etcétera? Acá se agrupan en paquetes de trabajo lo que se definió en la fase B, C y D. Entonces, vamos a tener entonces, por ejemplo, bueno, para el departamento de compras, requerimos optimizar los tiempos del proceso de compras. Entonces, un paquete de trabajo podría ser la implementación de una aplicación para mapear el proceso de trabajo, ¿no? Por ejemplo, sería una oportunidad. La idea es agrupar en paquetes de trabajo todo lo que se identificó anteriormente. Con esto pasamos a la siguiente fase,
que es esos paquetes de trabajo, colocarlos en una secuencia lógica y planificar cómo sería la manera más oportuna de implementar estos paquetes de trabajo. La fase siguiente, la implementación, el seguimiento de la implementación, el gobierno de la implementación, es simplemente el monitoreo de lo que se indicó en la fase anterior, de cómo se va ejecutando las migraciones planificadas. Si los criterios de calidad y los contratos y todas estas cosas que se definieron anteriormente se están cumpliendo. La penúltima fase es la gestión del cambio. Entendemos que los cambios son necesarios para optimizar el resultado. Entendemos que el mercado puede cambiar, pueden surgir requerimientos legales, el marco legal puede cambiar y estos cambios se tienen que gestionar de acuerdo a un plan de gestión de cambio. Si requiere un cambio mínimo, digamos, empieza de nuevo el ciclo desde la etapa B. Si requiere una modificación del objetivo final, entonces hay que empezarlo de nuevo. Y si requiere una reingeniería de la arquitectura, hay que evaluar de nuevo el costo y el costo-beneficio de lo necesario para cumplir con eso. Entonces, en este gráfico está resumido el core de lo que es la arquitectura empresarial. Cómo, teniendo en cuenta las necesidades del negocio, se redacta la visión, se revisa el aspecto del negocio, la data, las aplicaciones, la tecnología que se requiere, agrupamos en paquetes de trabajo, planificamos esos paquetes de trabajo, hacemos seguimiento y controlamos los cambios necesarios. En el centro de este gráfico está la gestión de requerimientos. Todo esto, después de cada etapa, tiene que contrastarse contra los requerimientos iniciales y para identificar gaps y evitar que el alcance, el scope de la arquitectura se escape de las manos, para garantizar que el scope vaya de acuerdo a lo que se planificó inicialmente. Entonces, este modelo es el core, el corazón de lo que es la arquitectura empresarial. Como si se percatan, hemos visto la estrategia del negocio y cómo desde los servicios de sistema podemos impulsar funciones de negocio para alcanzar objetivos estratégicos. Entonces, el siguiente punto, ¿no? La arquitectura empresarial y la PMO, la Oficina de Gestión de Proyectos. Habíamos dicho que evaluamos el punto de vista de negocio, aplicaciones, datos y infraestructura. Esto, el método define, digamos, cómo estamos hoy desde estos 4 puntos de vista. Luego, con las expectativas de los interesados, definimos en qué punto queremos estar desde el punto de vista del negocio, datos, aplicaciones e infraestructura. Para identificar gaps entre lo que se quiere y lo que se tiene ahora. En el caso de que sea muy complejo, es necesario establecer arquitecturas de transición que son simplemente arquitecturas que sirven como puente para alcanzar de donde estamos, el baseline, a el objetivo. Entonces, la idea es avanzar hacia el objetivo, identificando gaps y evitando dejar fuera de lo que se está implementando alguna funcionalidad requerida, ¿no? Entonces, para alcanzar desde el punto de base al objetivo, en ese momento nos apalancamos de la gestión de proyectos. Una vez que tenemos definidos los paquetes de trabajo, ya corresponde a la gestión de proyecto, a la oficina de gestión de proyectos, solventar
negociar y coordinar los recursos necesarios para avanzar desde la base hacia el objetivo. Cuáles son los recursos económicos y, bueno, todo lo que tiene que ver con la gestión de proyectos, áreas de dominio de gestión de proyectos para garantizar que se cumpla en tiempo, forma y calidad lo que se requiere para alcanzar la arquitectura objetivo. Bien, los beneficios entonces de ver el portafolio de servicios de sistema con estas 4 aristas. En primer lugar, mejor toma de decisiones con visibilidad de procesos soportados. Al tener una visual, una gráfica, una representación de los procesos soportados, facilitamos la priorización de recursos de acuerdo a la criticidad de la función de negocio, en función de la estrategia de negocio. Optimizar el presupuesto a identificar redundancia en servicios. Como tenemos visibilidad del punto anterior, podemos identificar cuáles funciones de negocio están repitiéndose y en función de eso descartar las que estén repetidas y buscar cuáles son las que generan mayor valor. Mayor agilidad al consolidar planes de IT. Al tener los paquetes de trabajo identificados, bueno, estamos dando respuesta más rápidamente a lo que se requiere, en vista de que tenemos visual de lo que se quiere implementar. Y por último, transformar el sector de sistemas en socio de negocio. Nos da un lugar en la mesa para apoyar iniciativas estratégicas que impulsen el negocio, como pasamos de ser un sector que acepta y gestiona el requerimiento a apalancar el know-how de cada departamento en las tecnologías disponibles. Bien, ¿en qué se trata, en qué se traduce todo esto desde el punto de vista económico, ¿no? Está muy bien estar en un sitio, en la mesa para ofrecer consultoría y orientación en tecnología. Está muy bien tener una visual de las prioridades, está muy bien ver de qué manera interactúan los procesos, pero ¿en qué se traduce esto para colaborar con la situación, el desafío que les había dicho inicialmente, ¿no? Desde el punto de vista de costos hacia adentro del negocio, Gartner identificó que hay un 30% menos en costo de licenciamiento. Esto significa identificar las licencias que no están en uso y en función de eso generar contratos que apalanquen mejor la disponibilidad de las licencias. 22% menos en el costo de Total Cost Ownership, digamos, del costo del apropiamiento de la infraestructura. Esto sucede porque al consolidar los proveedores, evitamos repetir funciones de negocio y se traduce en este 22% por consolidación de proveedores. Identificaron también que 20%, una de cada 5 aplicaciones no se utiliza. Entonces es un 20% de ahorro en el sentido de renovación de permisos y de costos por aplicaciones que no se utilizan. Ahorro de recursos técnicos en estas aplicaciones que no se utilizan. Una de cada 5. 45% menos de costo de infraestructura. Al evitar los sobredimensionamientos, estamos ahorrando en los costos de infraestructura. Y por último, menos costo, 10% de ahorro en los costos de proyectos. Esto viene de tener una visual de las prioridades. Una visual de las prioridades, pero ¿se escucha ahora? Bien. Entonces, este 10% viene de identificar prioridades
en función de la estrategia del negocio que dijimos inicialmente. Entonces, esta manera de operar con arquitectura empresarial no solamente se traduce en un funcionamiento, digamos, más colaborativo entre las áreas de negocio, de una manera más óptima en cuanto a los recursos de infraestructura de datos, de infraestructura de física, sino que también se traduce en un ahorro bastante importante en costos de licenciamiento, costo de la propiedad de los sistemas, en identificación de recursos que no se utilizan, en aplicaciones no utilizadas, ahorros en la infraestructura y en ahorros en la gestión de proyectos. Entonces, no solamente vamos a tener una colaboración entre los departamentos, sino que esto se transforma en una optimización del presupuesto, no solo de sistemas, sino del negocio como tal. Entonces, esto posiciona al área de sistemas como un socio de negocios para apuntalar los objetivos estratégicos y alcanzar lo que habíamos comentado inicialmente, mayores ingresos y menos costos. Entonces, para finalizar, hacer una recapitulación de lo que conversamos, ¿no? Vimos un escenario en el que el tema del coronavirus hizo que tempestivamente surgiera la necesidad de escritorios remotos, lo que impulsó una serie de necesidades que tal vez no se identificaron, como necesidades de licencias, garantizar que la red esté respondiendo de acuerdo a lo que se necesita y evitar la gestión reactiva apagando fuego de esta manera. Propusimos una solución para evitar este problema de arquitectura empresarial donde no solamente esto va a estar en control, sino va a estar apuntalado hacia los objetivos estratégicos, como desde la estrategia del negocio utilizamos los recursos, la infraestructura para alcanzar esos objetivos. Y los beneficios, vimos que va a promover la colaboración entre los departamentos, así como va a ahorrar costos bastante significativos, lo que se va a traducir en un presupuesto más eficiente en cuanto a sistemas, ¿no? Todo esto en vista de que había comentado inicialmente de los 195 millones de empleos en riesgo que ameritan una respuesta rápida, una respuesta, digamos, un uso óptimo de los recursos disponibles para que en un futuro no sean 195 millones, sino mucho menos. Y desde ahí, desde sistemas, podemos colaborar en ese sentido. Bien. Ahora, esa fue la conferencia. Dejamos el espacio abierto para atender a alguna pregunta que puedan hacer por el chat. Estoy revisando los comentarios. Bien. Perdón. Ok. Tal vez estén preguntándose a qué viene todo esto de arquitectura empresarial y cómo se aplica concretamente. No necesariamente tiene que ser atendido desde el presidente de la empresa. Esta metodología puede aplicarse en un departamento, digamos, interno. No es necesario empezar a transformar el negocio, sino empezar a gestionar un departamento aplicando el mismo ciclo, ¿no? ¿Cuál es la expectativa que se tiene del departamento? ¿Cuáles son los recursos que se requieren? ¿Cómo interactúa la organización? ¿Cómo interactúa la
los procesos y las personas, y así sucesivamente como se puede empezar con un departamento. La idea es ir identificando oportunidades desde lo mínimo de los departamentos hacia lo más, digamos, la transformación del negocio. ¿Qué generó más cambios en las organizaciones? ¿La transformación digital o el COVID? La transformación digital es un tema que ha estado en el tapete de hace algunos años. Se ha trabajado proactivamente, digamos, y en algunos casos de manera reactiva, en la transformación digital para dar respuesta a lo que se necesita. COVID-19 parece que aún no ha tenido el 100% de los cambios, ¿no? Pero el impacto a nivel de las empresas ha sido tremendo, ha sido tremendo. En el caso de la transformación digital y el COVID, en algunos negocios ha sido el COVID 100% lo que ha generado el cambio en lugar de la transformación digital. En las industrias hoteleras, por ejemplo, el COVID-19 ha resultado catastrófico, ¿no? Muchos cambios. En otros negocios, como por ejemplo los e-commerce, la transformación digital había estado como impulsando apalancarse en Big Data para vender más, etcétera. Pero con el surgimiento del COVID-19, la necesidad del e-commerce saltó tremendo. En Amazon, en lugar de reducirse la plantilla de trabajadores, en las últimas semanas contrataron a 100,000 personas y se quedaron cortos, van a tener que contratar 75,000 más. Entonces, en el caso de e-commerce, el COVID-19 ha tenido un impacto tremendo, ¿no? Más que en la transformación digital. Creo que con el COVID-19 va a cambiar la manera de percibir, hacer negocios, la manera normal de hacer negocios. La manera normal va a ser diferente. Entonces, la transformación digital se ha dado, digamos, en general de a poco, y el COVID-19 ha sido un punto de inflexión bastante importante. Gracias por la pregunta. Otro aspecto que es bueno resaltar, que esta manera de gestionar sistemas, de manera de gestionar el portafolio de servicios, está enfocado en el objetivo del negocio. No está enfocado en verse el ombligo, como dicen, ¿no? De aumentar SLAs, etcétera, ¿no? Mejorar SLAs desde el punto de vista interno, técnico, sino en cómo utilizar los recursos disponibles para impulsar los logros estratégicos. Es una visión bastante interesante, que no pierde de vista la parte de aumentar beneficios y reducir costos. Bien. Otra pregunta: ¿qué preguntas nos debemos hacer para poder ubicar cada una de nuestras aplicaciones en alguno de los cuadrantes de Gartner? Entiendo que tener en cuenta calidad y valor de cada app.
Bien, lo que les mostré era bastante simplificado de este framework de Gartner. Eh, Tiene dos ejes, uno de valor y otro de calidad, pero hay un conjunto como una entrevista que se hace desde el punto de vista de valor, eh, a cuántas funciones de negocio impacta, por ejemplo, una aplicación A. Entonces se hace cuánto es el costo del licenciamiento, a cuántas aplicaciones, con cuántas aplicaciones está relacionada, cuál es el requerimiento de infraestructura, y así sucesivamente. Como es un framework, es un montón, un conjunto de preguntas que al final dan un índice de valor de esa aplicación. Y desde el punto de vista de calidad, eh, igual, hay un conjunto de pasos que se siguen para determinar la calidad de esa aplicación. Y eso al final se traduce en un valor que coloca la aplicación en alguno de los cuadrantes. Es simplemente aplicar el modelo Time de Gartner. Em, para determinar el valor utilizamos eh, el Business Impact Assessment, Business Impact Analysis. Mide el valor de la aplicación de acuerdo a los ingresos, de acuerdo al punto de vista legal, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista técnico. O sea, habría que hacer un assessment aplicando este framework a cada aplicación y el resultado es ese gráfico que nos muestra en una sola gráfica dónde tenemos que invertir y dónde tenemos que calmarnos, digamos. Muchas gracias por la pregunta. Sí, esta pregunta es bien interesante porque esto dispara otra iniciativa de priorizar los servicios, eh, eh, las aplicaciones. Hay que tomar en cuenta también los recursos humanos que se utilizan para soportar estas aplicaciones. No solamente las aplicaciones, sino también las bases de datos y modelos de infraestructura, modelos de equipo físico, de notebooks y eso. De qué manera priorizamos los recursos de acuerdo a esa matriz. Bien. Quería dejarles una idea para cerrar la conferencia. La charla. Bien, cuando estaba niño participé en una dinámica que era algo así, ¿no? Eh, estábamos con unos globos, teníamos que inflar unos globos y colocarle nuestro nombre. Entonces, el reto era que inflar los globos y que no se nos rompieran al colocar el marcador. Esa era la primera etapa. Se explotaron algunos globos, etcétera. Pero logramos inflar, cada quien infló su globo. Además de esos globos, éramos como 20 niños y colocaron unos 40 globos más en una habitación. Entonces los globos quedaron ahí mezclados, los que tenían nombre y los que no tenían nombre.
El segundo paso era que cada niño entrara al salón donde estaban los globos y buscara su nombre. Todos los niños entramos al salón y no encontramos, después de buscar uno o dos, encontraron sus nombres después de 5 minutos. Y nos dimos cuenta que no lo logramos. En el tercer paso, la consigna fue lo siguiente. Ahora van a entrar al salón y van a agarrar un globo. Agarren indistintamente el nombre que tiene. Cuando tengan su nombre, cuando agarren un globo que tenga un nombre aleatorio, usted va a se lo entrega a la persona que es dueña de ese globo. En ese sentido, la dinámica se completó rapidísimo. Los niños empezaron a agarrar globos aleatoriamente y al ver este es de tal, este es de tal, se completó la actividad rápidamente. Entonces la maestra lo que nos quería enseñar en ese momento era que cuando estamos colaborando, cuando los departamentos estamos en colaboración, es más fácil alcanzar los objetivos estratégicos, alcanzar los objetivos del negocio, en lugar de cada quien enfocado en su propio objetivo. Entonces, con este modelo de negocio, con esta manera de gestionar los sistemas de arquitectura empresarial, estamos alineando los esfuerzos de distintos departamentos en función del objetivo estratégico. Tengo dos preguntas más. ¿Cuál es la diferencia con la arquitectura de negocio? Que se incluye el área de T. Si pudieras, por favor, parafrasear la pregunta, no entiendo muy bien. La diferencia con arquitectura de negocio, que se incluya el área de T. Otra pregunta, mientras se reformula esta, no me quedó muy claro. ¿Ves posible cómo aplicar estos pasos si no se contaba con ello en la empresa? Ahora que muchas áreas trabajan de forma remota. Yo creo que es posible. Siempre es posible aplicar esto de arquitectura empresarial, ¿no? Lo importante es que las expectativas sean acordes al escenario. Si la expectativa y el objetivo está acorde a las limitaciones que tiene el hecho de trabajar colaborativamente, es perfectamente realizable este método con ese alcance. Evidentemente la colaboración se va a ver limitada a esta manera de comunicarse remotamente. Estos pasos son viables si se toma en cuenta que las limitaciones de trabajar remotamente. Sería tomar en cuenta este nuevo escenario en el objetivo inicial del primer paso de la arquitectura empresarial y en función de eso, bueno, atender el alcance que abarca hasta ahí, que en este caso sería diferente a la operación, pensemos, normal. Bien. Anteriormente no se incluía el área de IT y se consideraba como un área de soporte. En este nuevo modelo queda integrado al negocio. Sí, el área de IT, bueno, es que depende del modelo de gestión del negocio, ¿no? Sí, tradicionalmente hay una gerencia de sistemas que está encargada de todo lo que tiene que ver con sistemas. Y ahora se está buscando que esta área de sistema se transforme en una dirección en la que esté a la par de las otras áreas de negocio. En lugar de ser ya un área de soporte, va a ser un socio en ver oportunidades de las otras áreas de negocio, ya que dispone de los recursos para aprovechar desde el punto de vista
de datos sobre todo, ¿no? Porque en sistemas está, digamos, el área de Data Science que permite capitalizar muchas ventajas que las otras áreas tal vez no tengan el expertise para identificarlas. Ese es el modelo tradicional. El modelo que está surgiendo en algunas empresas es que no hay un área de soporte, sino que en cada área hay un responsable de tecnología. Entonces, vamos a tener en el área de ventas, por ejemplo, una persona de analytics. Entonces, el área de sistema ya no está en un área, en un departamento aparte, sino que está está en toda la organización, está como desglosada al horizontal de la organización. Esas son las dos cosas que veo para responder tu pregunta. De la manera tradicional, ser un pilar de apoyo para a la par de las otras áreas de negocio y que esté incluida en las otras áreas de negocio. Sí, muy buena esa pregunta, bien oportuna. Bien, entonces, para cerrar, la intención es que el departamento de sistemas esté colaborando con el resto de los departamentos para optimizar el presupuesto y tener un impacto en el número que habíamos dicho inicialmente, de los 195 millones de empleos que están en riesgo, como desde sistemas, apalancándonos en el conocimiento de las áreas de negocio, la infraestructura de datos, infraestructura física y las aplicaciones, cómo podemos empujar el ahorro y cómo podemos empujar nuevos modelos de negocio, cómo podemos empujar nuevas maneras de capitalizar oportunidades. Entonces, eso ha sido el fin de la charla. Muchas gracias por participar, gracias por las preguntas. Estamos a disposición. Les comento que hay otras conferencias disponibles. Y bueno, para cerrar, quería dejarle esta reflexión de que una sola abeja no hace miel, sino en colaboración. En colaboración con otras abejas se produce la miel. En el caso de los negocios, a medida que colaboremos con los otros departamentos, con las otras áreas como socios, estaríamos capitalizando oportunidades. Bueno, de esta manera completamos esta Practia Talk en Practia Academy. Están invitados a participar en el resto de las capacitaciones gratuitas. Está en la página de Practia, está el catálogo de publicaciones. Está disponible usualmente esta primera hora, desde las 8:30, y hay otra a la hora del mediodía. Entonces, los facilitadores son expertos cada quien en su dominio y están bastante buenos. Las invito entonces a que participen y bueno, estamos para servirles. Mi nombre es Miguel Alastre y bueno, espero que nos encontremos pronto. Permanezcan seguros y tranquilos en casa. Les deseo que tengan un lindo día y nos vemos pronto. Les mando un abrazo.